Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Martínez y soy entrenador en proceso de la Academia Guerrero número 2. El día de hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has observado haciendo algo que después no se siente alineado contigo? Y no necesariamente algo incorrecto, sino algo que al observarlo posteriormente dices, puta, la cagué. No era así como quería que saliera. No era desde ahí. Creo que no debí de haber dicho eso. Y quizá actuaste con rigidez, quizá actuaste o reaccionaste desde el control, quizá te cerraste o simplemente te desconectaste. Y no porque seas una mala persona, no porque no sepas hacerlo distinto, sino porque hubo una reacción automática que tomó el control. Y la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo, no viven eligiendo conscientemente cómo estar en el mundo. Viven operando desde estructuras que se activan solas, formas aprendidas de responder, de protegerse, de sostener una identidad, y como siempre han estado ahí, las confunden con quiénes son. Y aquí hay algo clave. No todo lo que haces, no todo desde donde operas es el ser. Existen tradiciones muy antiguas que no intentaban cambiar al ser humano, sino comprender cómo funciona la realidad. Una de ellas es el taoísmo de la cultura china, que nos deja un símbolo muy conocido, el taijito. Popularmente se le llama yin yang, aunque no es el nombre del símbolo, sino de los conceptos que representa. Las palabras yin yang surgen de la observación de la naturaleza. Yin significa el lado sombrío de la montaña o el lado que no recibe el sol, y yang significa el lado soleado, el lado iluminado. No hablan de bueno y malo, no hablan de correcto o incorrecto, hablan de dos aspectos complementarios de una misma totalidad. Si quitáramos uno de los dos lados, ya no tendríamos una montaña completa. El problema no es que existan ambos. El problema aparece cuando uno de ellos pretende ocupar todo el espacio. En el entrenamiento usamos la palabra nerd para nombrar a una de esas dos partes que nos complementan. La palabra nerd aparece por primera vez en 1950 en Estados Unidos en un libro infantil del Dr. Seuss llamado If I Ran the Zoo. Ahí nerd no se define explícitamente, simplemente aparece como el nombre de una criatura imaginaria y que es muy rara. Y poco después, la palabra empieza a usarse en el argot estudiantil estadounidense para nombrar a alguien poco digerible para los demás, el mentado cerebrito, que no encajaba socialmente y no porque fuera incorrecto, sino porque estaba desconectado del contexto social. Ahora, te menciono mucho Estados Unidos porque te recuerdo que el entrenamiento fue creado en Estados Unidos, entonces al día de hoy tenemos palabras en inglés por esa razón. En el entrenamiento, el nerd no es una persona, es una forma de ser disfuncional que aparece cuando perdemos conciencia. El nerd es la parte que se rigidiza, que se aferra a una pinche manera de hacer las cosas, que se defiende, que se cierra, que opera desde el puto control. Desde el nerd también se puede crear, sí, pero se crea desde la tensión, desde la resistencia, desde la necesidad de sostener una pinche imagen. Y aquí viene algo fundamental, siempre vas a ser un nerd. Siempre. No hay esperanza alguna de que no lo seas. Y eso no es una condena, al contrario, es una puta liberación, porque el propósito no es eliminar al nerd, no es corregirlo, perdón, no es pelearte con él. El propósito es que te hagas consciente de que está ahí. Carl Jung lo expresó así: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, lo inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Mientras no eres consciente de cuándo estás operando desde el nerd, él dirige tus acciones, tus decisiones y tu manera de estar en el mundo. Y tú crees que no tienes otra opción, güey. Y aquí es donde aparece el ser. El ser no es una personalidad, el ser no es un rol, el ser no es una pinche máscara que te puedes poner y güey, ya soy diferente, ni madres. El ser es la otra parte complementaria de ti desde la cual también puedes elegir. Desde el ser hay presencia, desde el ser hay contacto, desde el ser hay apertura, desde el ser hay posibilidad.
Desde el ser no requieres controlar, desde el ser no requieres defenderte, desde el ser no requieres demostrar nada. El ser no elimina al nerd, lo contiene. Así como la montaña contiene luz y sombra, el ser contiene al nerd, sin quedar tomado por él. Y cuando operas desde el ser, el nerd deja de dirigir y empieza a servir. Ahora, tú me vas a decir, ok, pero ¿para qué me sirve el nerd, güey? Para crear desde la libertad y no desde la rigidez. Para relacionarte sin perderte, para actuar sin desconectarte, para responder al contexto y no solo a tus automatismos. Desde el nerd reaccionas desde la emoción. Cuando estás en el ser puedes elegir cómo moverte, puedes elegir cómo actuar, puedes elegir cómo estar. La conciencia no te quita nada, no te vuelve débil, no te vuelve pasivo. La conciencia te devuelve posibilidades. La Real Academia Española define conciencia como ese conocimiento inmediato y espontáneo que tenemos de nosotros mismos, de nuestros actos, de nuestras reflexiones y de la realidad que nos rodea. Eso significa estar verdaderamente despierto, no solo ver la vida pasar, sino reconocernos mientras actuamos, sentimos y elegimos. Cuando hablo de moverse desde el ser, me refiero justamente a eso, a estar consciente de lo que estás haciendo y de por qué lo estás haciendo, a reconocer nuestras propias formas internas y a relacionarnos con la vida desde ese conocimiento. Esto no es algo abstracto, es la diferencia entre vivir reaccionando en automático y vivir con presencia y elección. El problema no es tener un nerd, el problema es vivir identificado solo con él. Yo te quiero compartir algo muy personal. Hace 3 años y medio perdí la custodia de mi hija. En ese mismo periodo también mi negocio quebró. Entré en una depresión profunda y durante ese tiempo dejé de hacerme cargo de un chingo de cosas que requerían mi responsabilidad. Por eso lo del negocio. Yo vivía enojado, quejándome de la vida, culpando a otros, sintiéndome injustamente tratado y pasé un chingo de tiempo tomando elecciones desde una parte de mí que no era consciente. No era una parte mala, era una parte de mí que intentaba protegerme, pero elegir desde ahí no me estaba funcionando. Fue hasta que viví mi entrenamiento que conocí esa parte de mí que había estado dirigiendo mi vida sin que yo lo supiera. Me hice consciente de su existencia y entendí algo fundamental. No requería eliminarla, solo dejar de elegir desde ahí, güey. Ahí fue cuando comencé a moverme desde mi ser, desde un ser amoroso, desde un ser alegre, un ser poderoso. Y ese cambio no solo transformó mi vida, impactó directamente la vida de mi hija. Porque ella no merecía un papá deprimido, no merecía un papá frustrado o lleno de rencor. Ella merecía un papá presente, amoroso, disponible. Elegir desde el ser me permitió volver a ocupar ese lugar. Porque cuando eliges desde el ser, no dejas de ser quien eres, te vuelves íntegro. Es más funcional porque desde ahí no reaccionas, respondes. Desde el ser hay claridad para ver el contexto, apertura para escuchar y flexibilidad para adaptarte. Desde el ser no actúas por inercia, no actúas por miedo, actúas desde la puta elección. Eso genera relaciones sanas, decisiones congruentes y acciones alineadas con lo que realmente importa. El ser no garantiza que todo te va a salir como tú quieres, güey. Pero lo que sí te garantiza es que no te pierdas a ti mismo en ese proceso. Elegir desde el ser no significa que el nerd va a desaparecer. Significa que deja de dirigir tu vida. Cuando hay conciencia, recuperas el volante. Puedes decidir cómo estar, cómo actuar, desde dónde crear. Esa es la verdadera libertad. No cambiar quién eres, sino elegir conscientemente desde qué parte de ti te estás moviendo. Y cuando eliges desde el ser, no solo transformas tus resultados, transformas la forma en que impactas a todos los que te rodean. Ahí es donde esta distinción deja de ser un concepto y se vuelve una forma distinta y una forma funcional de vivir la vida. Y por mi parte sería todo
y quiero aprovechar este espacio para desearte una excelente Nochebuena en compañía de todos tus seres queridos. Y aprovecha para crear, porque estoy seguro de que esta noche estás parado desde tu ser.